Saludos familia, que Dios les bendiga grandemente, es nuestra oración, es nuestro deseo, como siempre. Les saluda su servidor y amigo el pastor Fabio Córdoba y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes este tema que ha causado en algunos inquietud. Tenemos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día un conflicto sabático, 2 días de reposo. Siempre hemos lidiado tal vez con el falso día de reposo, que es el primer día de la semana, porque nosotros creemos que la Biblia establece que el séptimo día, el sábado, es el verdadero y correcto día de reposo. Pero ahora hay una teoría de un sábado lunar y entonces nos encontramos ante un conflicto sabático, es decir, un séptimo día, fórmula fija de 6 días más uno, como lo encontramos en el libro del Génesis, en la escritura, en la creación establecido por Dios, 6 días de trabajo y un día de descanso, o séptimo día regido por las fases de la luna, la cual establece esta teoría que la luna nueva es la que rige entonces las semanas y por lo tanto el día de reposo o el séptimo día. Es decir, si hoy en la noche cayera luna nueva, entonces se contaría a partir de mañana los días de la semana. Si mañana cae luna nueva, si el lunes cayera luna nueva, el martes comenzaría a contarse los 7 días de la semana. Así que el séptimo día puede caer en cualquier día de la semana. ¿Es eso correcto? ¿Es bíblico o es el producto, el resultado de una especulación y de un desconocimiento tanto del hebreo como de la Biblia y también de la historia y cómo se desarrolla la teología? Tenemos, por ejemplo, este comentario de un experto en hebreo que dice: es importante que se sepa que la concepción de una semana de 7 días es un concepto hebreo, es bíblico, que no depende de hecho astronómico alguno, no depende de la luna, no depende de ningún fenómeno. Fue establecido y concebido en la mente de Dios, como está registrado en el relato de la creación en el libro del Génesis. Al igual que el ciclo de 6 días de trabajo y uno de descanso, es un concepto original hebreo, bíblico, el cual han copiado los pueblos del mundo. Aunque el día sí depende de la rotación de la Tierra sobre sí misma, el concepto de una semana de 7 días es arbitrario, pues cualquier cultura puede escoger el número de días para establecer un ciclo de trabajo y de descanso. Esto hace del sábado semanal un concepto exclusivamente hebreo, bíblico. Se concibe en la mente de Dios al margen de cualquier evento astronómico, que depende solo de la revelación de una creación de cielos y tierra que nosotros creemos como fue registrada en la Biblia, en la Torá, como está en el libro de Génesis, como está en el Deuteronomio y otros textos revelados e inspirados de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y el espíritu de profecía, y nosotros creemos en ello. Miren lo que nos dice: el sábado fue hecho para un mundo esférico. Dios descansó el séptimo día, cesó de la creación y lo apartó para que el hombre lo observara, lo obedeciera en honor a su creación de los cielos y la tierra en 6 días literales de 24 horas. Él bendijo y santificó el día de descanso, el séptimo día, ya que los hombres son tan cuidadosos para investigar y averiguar en cuanto al periodo preciso de tiempo. Debemos decirles que Dios hizo el sábado para un mundo esférico, y cuando el séptimo día nos llega a este mundo redondo, por si acaso hay alguna idea extraña de que la Tierra es plana, ¿no? Ella hace énfasis en esto, controlado por el sol que rige el día. El sol
no la luna. No creemos como iglesia adventista el séptimo día que sea la luna la que tenga que regir el séptimo día. Es el sol, lo dice las escrituras, lo dice el espíritu de profecía. Ese es el tiempo en todos los países para observar el sábado. En los países donde no hay puesta ni salida del sol durante meses, el periodo de tiempo debe ser calculado por los registros que se guardan, por supuesto, en esos lugares. Ella sigue diciendo, el espíritu de profecía, él no deja el tema tan indefinido que los seres humanos puedan acomodarlo a sus teorías, como tristemente sucede hoy en día. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo día, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol, no con ninguna fase lunar. No, Señor. Dios hizo al mundo en 6 días literales y el séptimo día literal descansó de toda su obra que él había hecho y reposó. Así ha dado al hombre 6 días en los cuales trabajar. Entonces vemos cómo el espíritu de profecía y como expertos en el idioma, en hebreo y en los estudios de la palabra de Dios, nos indican que la luna no tiene nada que ver con el séptimo día. ¿De dónde entonces proviene esa teoría que para algunos lo califica como el mito del sábado lunar? Miren lo que dice Levítico 23, donde se describen las fiestas del Señor. Fiestas, por supuesto, que las tomamos como profecías que se han cumplido en la persona de Cristo Jesús, la Pascua, el Pentecostés. Cada uno como profecía nos indica un aspecto en la persona de Jesús dentro del plan de salvación. Y en Levítico 23, a partir del versículo 1, hay una descripción de estas fiestas hebreas. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la fiesta señalada del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Y entonces la primera de esa lista de fiestas, de encuentros, de citas, que es lo que significa la palabra fiesta, es el sábado, el séptimo día. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que habitéis. ¿Qué es lo que sucede con esto? Como muchos con una incorrecta interpretación de este texto, han llegado a la conclusión de que el sábado, siendo parte de las fiestas descrito en capítulo 23 de Levítico, entonces la palabra traducida como fiesta debo aplicarla como igual, tanto al séptimo día como a las otras fiestas que de alguna manera tienen que ver con las fases de la luna. Pero aún esas fiestas hebreas descritas en Levítico 23 no tienen nada que ver con el sábado lunar que se está enseñando, porque ese sábado lunar tiene su origen en otro elemento, como vamos a ver a continuación. Pero resulta que esa incorrecta y falta de conocimiento del hebreo, del idioma, de la historia, de la teología, ha hecho que estas personas entonces tomen, por ejemplo, este texto del Salmo 104:19 que dice: Él hizo la luna para medir las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. La palabra estaciones es la misma palabra hebrea que está traducido en Levítico capítulo 23 como fiesta, Moed o Moadim, su plural. Entonces ellos llegan a la lógica que como la palabra que está allí es la misma que está en Levítico 23 y que al séptimo día, el sábado, se le llama Moed, entonces quien rige el séptimo día es la luna. Pero este es un desconocimiento, por supuesto, del idioma bíblico. Cuando vamos a la palabra Moed, vemos ese abanico semántico que es característico de las palabras hebreas. Dice la palabra Moed
significa encuentro, cita, en un tiempo o en un lugar, como aparece en esos textos de 2 Samuel, el capítulo 20, versículo 5 y Jeremías 47:7. En otras ocasiones el profeta Jeremías usa ese término hebreo para referirse a las migraciones temporales de las aves, lo cual implica obviamente que la palabra muadín en ese versículo no indica que la migración de las aves es regida por la luna, ni está hablando de citas. La palabra muerta allí tiene que ver entonces con la migración, conocen su tiempo para migrar, porque ellas migraban o retornaban a Israel cada primavera. Así vemos que estos textos bíblicos nos indican que la palabra muer depende del contexto y cómo lo utiliza el autor. Así que tomar el Salmo 104:19 para tratar de establecer una teología es ignorar este aspecto de la gramática hebrea, porque es incorrecto, apreciado. Además, el sábado es antes de cualquier fiesta establecida por Dios que fuera entonces a convertirse en un elemento para enseñarnos el plan de salvación, porque el sábado se originó fue antes de que el pecado llegara a esta tierra, en la creación, por supuesto. Tenemos entonces otro elemento, además del desconocimiento del hebreo y el mal uso de la palabra moed, como hemos visto. Resulta que la alta crítica o la teología liberal, hay al menos estos dos autores, Roland de Bau y Walter Eichrodt, por dar ejemplo de personas, de teólogos. La alta crítica no cree en la inspiración, no cree en los milagros, así que ellos se acercan a las escrituras como un libro de historia cualquiera, utilizando un método de interpretación que por supuesto nos deja sin nada de lo que Dios nos ha dado en su palabra, como que fuera verdad o real o inspirado, sino que es el producto, es el resultado de tradición, de folclore, de otras fuentes, pero no de la inspiración. Estos hombres, por dar un ejemplo, han establecido entonces que el sábado, el séptimo día, como nosotros lo tenemos en el Decálogo, como lo conocemos, no tiene su origen en la inspiración. No fue Dios que lo estableció, no en la creación, sino que tiene su origen en una práctica de una festividad que se realizaba en Babilonia. Imagínense semejante teología. Así que para ellos nos dicen que ciertos textos babilónicos designan como días terribles, por ejemplo, el 7, 14, 21 y 28 del mes. Y estos textos dicen, con variaciones, unos de otros tal vez, que tales días habrían de desastres, por ejemplo. Ellos le llamaban Shabbatu, por dar un nombre, se conmemoraba una vez al mes en cada luna nueva, no semanalmente. Aunque el término Shabbatu tiene un parecido al Shabbat, al sábado, son dos prácticas completamente diferentes. Estamos hablando de dos cosas diferentes. No podemos, por supuesto, unirlas. Pero vemos que hay una práctica entonces que se hacía en Babilonia que sí dependía de la luna nueva. Ya esto nos da una idea de que este mito, que esta teoría del sábado lunar tiene su origen realmente, parece ser en esta práctica y en la teología liberal de la alta crítica, pero no en las escrituras. La luna nueva y la luna llena fueron celebradas por los pueblos antiguos. Entonces ellos llegan a una conclusión de que posiblemente la institución del sábado, como lo tenemos en la escritura, hay que buscarlo en dirección a Mesopotamia, a otras prácticas, y que el pueblo de Israel lo toma de esas prácticas en Babilonia cuando salió del exilio y se convierte luego entonces en el sábado que tenemos nosotros en las escrituras. Mírenlo cómo sigue esta teología de la alta crítica. El día de reposo se transformó en el decálogo de un día sagrado lunar a un día del Señor y se convierte en una institución independiente. La fase de la luna
una institución semanal. Miren ese desarrollo histórico que ellos intentan establecer, dando, por supuesto, un origen no divino del séptimo día, sino como una práctica que viene desarrollándose por tradición, cultura, pero tomado de una práctica en Babilonia. La idea relevante es la transformación del mito babilónico en espíritu monoteísta. Con semejante teología y enseñanza, imagínense todo lo que se puede desarrollar, y esto es un ataque directo, por supuesto, del enemigo al séptimo día, al sábado de la creación. Miren este único argumento escrito que puede sacar estos que tristemente entonces apoyan y argumentan acerca del sábado lunar. Miren lo que dice esta enciclopedia judía, dice el Shabbat y la luna nueva, el Rosh Hodesh, ambos periódicamente se repiten en el curso del año. La luna nueva aún depende del ciclo lunar, por supuesto, y el Shabbat originalmente dependía del ciclo lunar. Hemos visto que no, que es incorrecto, que esto solamente se puede escribir si se tiene teología de la alta crítica, de la teología liberal, si no se acepta la escritura como inspirado. Ambos datan del periodo nómada de Israel, no dice de la creación. El sábado se origina en la mente de Dios, se concibe allá en la creación, no en un momento en el periodo de la historia de Israel. Originalmente la luna nueva era celebrada en la misma forma como el Shabbat. Gradualmente vino a ser menos importante, mientras que el Shabbat vino a ser más y más un día de religión y humanidad, de meditación religiosa e instrucción, de paz y deleite del alma, y produjo poder y efectos beneficiosos fuera del judaísmo. Cuando alguien lee esto, se da cuenta que quien escribió esto ha bebido de esa fuente de la alta crítica, de esa teología liberal, del método histórico crítico, y que nosotros no creemos en ello porque las presuposiciones de esa teología no creen en la inspiración, no creen en la revelación, y tampoco en cómo está relatado la revelación en las escrituras. Así que el único argumento que le puede sacar esto, porque no hay ningún escrito rabínico, ni en la Mishnah, ni en la Gemara, ni en el Talmud, no hay evidencia de tal sábado lunar. Recuerde, una cosa es el séptimo día, el sábado, en la creación. Otras cosas son esas fiestas que leemos en Levítico 23, que tiene que ver también con fase de la luna, pero no tiene nada que ver con este sábado lunar, que era una práctica entonces que se hacía en Babilonia. Necesitamos entenderlo y separarlo y poder estudiar seriamente las escrituras, la historia, la teología, y tener cuidado entonces con esas enseñanzas que tristemente pueden estar entrando aún en nuestra iglesia. En resumen, dice este experto, esta especulación acerca del Shabbat se basa en descubrimientos que muestran que los babilonios observaban un día lunar llamado Shabbatu o Shabbatu, y que los judíos lo tomaron de ellos, imagínense. Es decir, el conteo para Shabbat daba comienzo con el Rosh Hodesh o la luna nueva, y así el día 7, el 15, el 28 del mes son sábados esos días. Por tanto, el Shabbat podía caer en cualquier día de la semana. Pero repetimos, no tiene base en las escrituras, en la Biblia, sino que tiene su origen en esta especulación de la alta crítica o la teología liberal que se acerca a la Biblia con otras presuposiciones no bíblicas. Entonces, termina diciendo este experto también, origen del sábado lunar. Estos grupos y líderes, tristemente podríamos decir, no solo ignoran el origen de la teología liberal del sábado lunar, que tienen su origen en eso, en una mala interpretación, un acercamiento incorrecto a la escritura, a la revelación, a la inspiración, sino que además muestran su incompetencia en la lectura de la Torá,
Como vimos, el mal uso de la palabra moed, cita o encuentro, en donde es claro también la escritura que el día sábado jamás está vinculado con la luna o su fase. Estamos hablando del séptimo día, no de las otras fiestas que la Biblia describe, por supuesto, que no tienen nada que ver, como hemos dicho, con este sábado lunar. Sino, el sábado, el séptimo día, está vinculado con el sol, de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del Shabbat, de tarde a tarde, como claramente lo enseña Levítico, el capítulo 23, versículo 30. El sábado entonces, como el séptimo día de reposo, está claramente revelado para una semana de 7 días, la cual también es de origen divino. Así que, apreciados, que nadie nos engañe, estudiemos con oración, con humildad, pero el séptimo día, el sábado que nosotros conocemos, es el sábado del Señor. Aprendamos entonces en estos tiempos urgentemente a obedecerlo, a descansar, a cesar, a reposar, a gozarnos en la presencia de Dios, en Él, y a defenderlo, porque el enemigo lo está atacando de diferentes maneras. Entonces, en la iglesia adventista en conflicto sabático, no, porque como hemos visto, tanto la Biblia como el Espíritu Profecía nos muestran que el verdadero día de reposo es el séptimo día y no tiene nada que ver con las fases de la luna. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima oportunidad. Se despide de ustedes su servidor y amigo, el pastor Fabio Córdoba.